Suleimán, el Magnífico, ley, esplendor y espada. Prólogo en el sultán, que quiso ser ley y frontera en la larga biografía del poder imperial. Hay momentos en que un nombre resume un tipo de ambición, expansión territorial, reforma interna y esplendor cultural. Suleimán era a 1520 a 1566, al que la tradición europea llamó el Magnífico y la otomana Kanuni el Legislador encarna esa síntesis. Fue gobernante de un imperio que llegó a ser en el siglo XVI el eje del mundo mediterráneo oriental a mando militar y diplomacia frente a Europa y Persia, código y teología en el interior, mecenazgo artístico que convirtió Estambul en un laboratorio de formas. Gobernó casi medio siglo, tiempo suficiente para que su voluntad personal marcara instituciones, fronteras y mentalidades. La crónica que sigue intenta recorrer esas capas. El príncipe que se forja en los frentes, el legislador que trató de ordenar la pluralidad, el mecenas que dotó al imperio de una estética propia, y el estratega que llevó al imperio otomano a su cenit geopolítico. No es solo la historia de conquistas, es la historia de cómo el triunfo territorial se acompasa menos, y a veces se contradice, con la ley, la fe y la administración. Y orígenes y formación. El joven príncipe en la escuela del palacio y la frontera Suleimán nació en 1494. Hijo de Selim y Sultan Q, con mano de hierro, transformó al Estado otomano en potencia expansionista. De su padre heredó la severidad del mando y la convicción de que el trono no era herencia pasiva, sino ejercicio activo de poder. La educación del príncipe combinó formación militar, cabalgadas, manejo, familiaridad con la logística de campaña, con instrucción administrativa y religiosa, al leer los textos legales, conocer el Corán y aprender el arte de la convocatoria de lealtades. A diferencia de príncipes occidentales que se formaban en reinos fragmentados, Suleimán se educó en una institución centralizada en torno al Palacio Imperial de Edirne. Después de Estambul, vio marchar ejércitos, entendió la importancia de la marina y aprendió a medir la fuerza con paciencia. Esa doble pertenencia, a menos a la cámara del trono y a la pista de maniobras, lo preparó para un reinado largo. Supo cuándo imponer la ley y cuándo recurrir a la espada. Segundo, acceso al trono en consolidación y primer gesto imperial. 1520 sampai 1521 Selim murió en 1520. La sucesión de Suleimán fue relativamente rápida: entrada en la capital, proclamación y la necesidad inmediata de afirmar autoridad. No se trató de una simple ceremonia. El nuevo sultán heredó un imperio en expansión que requería institucionalización. Su primer gran gesto fue comprobar la administración del Estado y nombrar a hombres leales en puestos clave. Adoptó una política de continuidad, pero también de reforma. Apreció el aparato heredado, pero entendió que la legitimidad debía renovarse tanto en el espectáculo del trono como en la eficacia cotidiana. Una de sus primeras decisiones fue revisar la estructura del Consejo Imperial Diván, confirmar el papel del Gran Visir y, al mismo tiempo, construir una imagen de sultán que combinara piedad y formidable autoridad. En los años iniciales se forjó la alianza entre el soberano y su círculo de funcionarios leales, Ulu, Ali, Ibrahim Pasha, entre otros, que serían instrumentos vitales para sus proyectos. Tercero, la expansión en el Mediterráneo oriental y la posesión de Belgrado y Rodas. 1521 a 1522, el primer capítulo militar del nuevo reinado fue la consolidación de las fronteras occidentales y el control de rutas. En 1521, Suleimán tomó Belgrado, plaza estratégica que cerraba la puerta
a la llanura húngara. La campaña demostró su capacidad para conducir operaciones masivas, articular caballería con artillería y utilizar la diplomacia para debilitar alianzas enemigas. La caída de Belgrado abrió el camino para el gran asalto venidero sobre Hungría y Sabrop-Tishomen. Aumentó el prestigio otomano en Europa Central. En 1522, la isla de Rodas, bastión de la Orden de San Juan y obstáculo para el dominio otomano en el Egeo, sucumbió tras un largo asedio. La toma de Rodas mostró la combinación de fuerza naval, asedios prolongados y logística que Suleimán supo dirigir. Con Rodas en manos otomanas, la supremacía naval en el mar Egeo y la presión sobre las rutas hacia Levante se incrementaron notablemente. Cuarto, el apogeo militar en Moax, Buda y el triunfo en Hungría, 1526 a 1541. El episodio que más marcó la política europea del siglo XVI fue la batalla de Moax 1526. Frente a la decadente, pero todavía simbólicamente importante, Hungría, Suleimán presentó un ejército que no fue solo masivo, sino también articulado en caballería, infantería y artillería móvil. La derrota del rey Luis II y la caída de la nobleza húngara transformaron el mapa centroeuropeo. La corona húngara quedó dividida entre partidarios pro-Habsburgo y facciones que miraban a Estambul. La política otomana no pretendió convertir Hungría en simple provincia de ocupación inmediata. Adoptó una técnica pragmática en plantar guarniciones, nombrar vasallos locales, integrar élites locales cuando convenía y favorecer la fragmentación de la resistencia cristiana. Durante las décadas siguientes, la presencia otomana en Hungría se consolidó con la toma de Buda 1541, que marcó el control efectivo de la ciudad como centro administrativo y militar. El dominio sobre la cuenca panoniana no fue solo explotación militar, exigió instalación de administración, recaudación y la coexistencia con una población mayoritariamente cristiana que Suleimán procuró gobernar mediante la extracción fiscal y la tolerancia religiosa relativa en lo cotidiano. El enfrentamiento con el Habsburgo, asedio de Viena y la guerra prolongada 1529 y más allá. La política otomana hacia Europa produjo inevitablemente la colisión con los Habsburgo. En 1529, Suleimán llegó ante las puertas de Viena, en un asedio que, aunque no culminó en la caída de la ciudad, demostró hasta qué punto el Imperio Otomano podía proyectar poder profundo en Europa Central. El asedio fallido tuvo implicaciones múltiples. Mostró los límites logísticos, vías de suministro, clima, la resistencia organizada de la defensa vienesa y la necesidad de mantener frentes, pero no significó un retroceso estratégico. Fue un punto de tensión que convertiría al siglo XVI en un largo ciclo de guerras y negociaciones entre Estambul y la corte de los Habsburgo. Los conflictos posteriores no fueron episodios aislados, sino una continua queja y desgaste que forzó a Suleimán a alternar campañas punitivas con tentativas diplomáticas. La sultán mostró capacidad para prolongar la guerra sin desgastar fatalmente al imperio, equilibrando recursos y la diplomacia con potencias italianas y con la rivalidad interna europea, guerra religiosa y fragmentación. La relación con Francisco I de Francia, por ejemplo, convirtió al sultán en un actor de las rivalidades europeas. Francia buscó alianza con el turco para contrapesar al Habsburgo, una situación que introdujo un nuevo elemento en la política internacional del Renacimiento. Sexto, Oriente y la rivalidad safávida. La guerra con Persia, 1534-1555. Las fronteras orientales presentaban otro tipo de desafío: el imperio safávida en Persia, chií y rival por el control de Mesopotamia, Azerbaiyán y las rutas comerciales hacia Asia Central. Suleimán desplegó campañas contra los safávidas con objetivos claros: control de Tabriz, de Bagdad
de Bagdad en 1534. A diferencia de la confrontación europea, la campaña iraní exigió manejo de condiciones climáticas extremas, logística de campaña prolongada y alianzas locales. Las batallas y las ocupaciones orientales no fueron puramente militares. Incluían el control de rutas comerciales y el intento de imponer hegemonía sobre tribus señoriales. El Tratado de Amasya 1555, que selló una tregua duradera entre otomanos y safávidas, reveló la capacidad de Suleimán para convertir victoria militar en acomodamiento diplomático. La frontera entre ambos imperios quedaría dibujada en términos que sobrevivieron siglos, estableciendo la geografía política del Próximo Oriente. Séptimo, legislación y reforma interna an. El Conan de Suleimán y la construcción de la ley paralelamente a la guerra. Suleimán trabajó en el otro pilar del poder an, la ley. Por eso los súbditos otomanos lo llamaron Kanuni, el legislador. Su reinado propició una intensa labor legislativa para armonizar la implementación de la ley islámica sharia con decretos administrativos Conan, que responderan a necesidades específicas del Estado en fiscalidad, administración provincial, derecho penal y regulación de cuerpos militares. El esfuerzo buscó dotar a un imperio multiétnico y multirreligioso de un marco jurídico que permitiera la gestión eficiente y la legitimidad ante diferentes comunidades. Los códigos y edictos de Suleimán introdujeron clarificaciones sobre impuestos, sanciones por delitos administrativos y normas para el funcionamiento de los oficios. Al mismo tiempo, el sultán promovió la reforma de instituciones como la timar, reparto de tierra a cambio de servicio militar, y la organización de los genízaros. La legislación no fue obra de un solo hombre. La redacción implicó juristas, funcionarios, ulemas y la oficina del gran visir, pero reflejó la voluntad del sultán de que la ley fuera instrumento de cohesión. Esa política tuvo un doble resultado. Fortaleció la capacidad gobernativa y, a la larga, fijó estructuras legales que dotaron al Estado de robustez administrativa. Octavo, corte, mecenazgo y la ciudad de Estambul en arquitectura, poesía y cosmopolita. El reinado de Suleimán es también el siglo del esplendor cultural otomano. La ciudad imperial se transformó por obra del patrocinio mosheas, caravansarais, escuelas, baños y palacios que confluyeron en una estética propia. El arquitecto Mimar Sinan, el gran maestro de la arquitectura imperial, encontró en Suleimán el protector que le permitió levantar obras emblemáticas. La Suleymaní, dedicada al sultán, es al mismo tiempo templo complejo social y símbolo de la hegemonía cultural otomana. La corte fue además foro de convivencia intelectual. Poetas, historiadores, juristas y artistas trabajaron al servicio de la corona. La producción literaria y el patrocinio de artes reflejaron una política consciente de construir identidad en imágenes, ceremonias y edificios que hicieron legible la presencia imperial y la orientaron hacia un proyecto estético que buscaba la grandeza tanto en lo monumental como en la burocracia. 9. Familia, sucesión y el precio del poder an Ibrahim Pasha. Y la tragedia interna, el reinado de Suleimán, no estuvo exento de crisis internas. La figura de Ibrahim Pasha, gran visir por muchos años y amigo cercano de Suleimán, es ejemplo de la complejidad del poder. Su influencia fue inmensa. Su caída trágica. En 1536 Ibrahim fue ejecutado, acusado de traición. El episodio revela la tensión entre confianza personal y lógica política. El sultán necesitaba disminuir la concentración de poder de los ministros para preservar la primacía del trono. Los dramas dinásticos no terminaron ahí. Suleimán tuvo varios hijos. El problema de la sucesión, tradicionalmente resuelto por la práctica otomana de fratricidio o por la disputa entre princesas en la etapa posterior, fue siempre una sombra. Hizo cambios en las prácticas de palacio
y en el equilibrio entre los príncipes, pero no pudo evitar que tras su muerte en 1566, las turbulencias sucesorias manifestaran la tensión inherente a una monarquía absolutista. El trono fuerte produce dinastías efímeras y luchas fatales por el poder. Epílogo, legado y ambivalencia. El magnífico como lección política Suleimán es una figura de paradojas fecundas. Fue el artífice de la expansión más decisiva del Imperio Otomano. Control sobre buena parte de los Balcanes, Anatolia, Siria, Mesopotamia y el norte de África menos, y al mismo tiempo el legislador que intentó domesticar la pluralidad interna mediante códigos y reformas. Su mecenazgo cultural creó un imaginario urbano y artístico que perduró. Su diplomacia inscribió al sultán en las tramas europeas del Renacimiento. Pero su legado tiene también la cara amarga en la prolongación de la guerra. Planteó tensiones fiscales y el mantenimiento de ejércitos permanentes. Introdujo presiones internas. La centralización personal dejó a la sucesión en estado de fragilidad. Politicamente, Suleimán demostró que un proyecto imperial exitoso combina espada y administración, mecenazgo y ley, negociaciones externas y reformas internas. No bastó la mera conquista. A la consolidación exigió código, legitimidad religiosa y un aparato fiscal capaz de sostener campañas largas. Él lo entendió. Por eso, su nombre quedó asociado tanto al esplendor arquitectónico como a edictos legales. La posteridad, en Europa, lo vio con mezcla de asombro y miedo. En el mundo islámico fue, para muchos, emblema de una edad dorada donde la ley modelaba la expansión. Cierre a la lección de Suleimán. Poder, estética y ley. La biografía de Suleimán enseña que la grandeza imperial no es solo conquista y dinastía, es también capacidad de transformar la violencia en administración, la estética en cohesión social y la ley en instrumento de gobierno. El sultán quiso ser al mismo tiempo guerrero y legislador, patrón y soberano. En ese intento hay enseñanzas políticas. A la estabilidad exige instituciones, no solo glorias militares. La legitimidad se alimenta tanto del patrocinio cultural como del orden jurídico. Y el esplendor es, muchas veces, la máscara que hace soportable la violencia del poder. Suleimán lo practicó con éxito singular y dejó al mundo un imperio cuyos contornos, su arte y sus leyes todavía dialogan con la historia contemporánea. Así concluye la crónica de Suleimán, el magnífico, ley, esplendor y espada, un soberano que escribió leyes para gobernar la diversidad, que levantó palacios para inscribir su nombre en la ciudad y que llevó las armas hasta el corazón de Europa y Oriente, trazando una geografía política que marcó siglos. Su historia es la de un gobernante que quiso unir lo bello con lo eficaz, la liturgia del trono con la técnica de la guerra a menos, y que consiguió. Durante su vida, el Imperio Otomano parecía la encarnación más poderosa de su tiempo, influyendo en la cultura y la política de diversas regiones. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte para más información interesante. Gracias por acompañarnos.